Hola, ¿qué tal? Hoy tengo un personaje cuya ocupación es absolutamente atractiva, llamativa y sorpresiva. Tengo a una persona cuya profesión en la vida es ser facilitador de información. Es así de grande el título, pero así de interesante y así de inquietante. ¿Quién es un facilitador de información? ¿De dónde viene la información? ¿Qué clase de información? Bueno, todas estas preguntas están aquí para hacérselas a Alexander Vallecilla. No es la primera vez que lo traemos, pero como siempre, todo lo que nos pueda explicar, contar y enseñar es maravilloso. Alexander, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. A usted por la invitación, doctora, y bueno, aquí presto a facilitar información precisamente de la que vamos a hablar el día de hoy, que es muy interesante lo que vamos a compartir para el público. Alexander, ¿cómo se hace? ¿Dónde se estudia? ¿Qué pasa con un facilitador de información? Que me parece increíble su profesión, su actitud, su oficio, pero ¿qué es un facilitador de información? Bueno, digamos que la palabra facilitador le ayuda, digamos, bastante a la persona que va a entregar información para colocarse en el contexto de lo que verdaderamente es. ¿Por qué? Porque es que actualmente a través de las redes, pues se ha multiplicado de una manera pseudo, digámoslo así, pseudocientífica y pseudocontactista, donde casi todos los que salen son contactados y han hablado con medio universo y han subido a diversos, digamos, tipos de naves específicamente. Y la verdad es que hay mucho timo, o sea, mucha falacia, digamos, en este proceso de información. Entonces, el solo hecho de ser facilitador limita todos esos cargos o todos esos nombramientos o autonombramientos que muchas personas se dan y simplemente te limita a ser una persona que se dedica a investigar y a facilitar esa información que investiga. En este caso, pues yo generalmente manejo 3 líneas de información, que es lo que básicamente me corresponde, y cuando, digamos, hay ciertos temas que yo conozco pero que no he profundizado, pues básicamente sí recomiendo a las personas que son expertas en ese tema para no ir a, digamos, hablar cosas que no son o a especular básicamente dentro del proceso de la información. Entonces las 3 líneas son pues del fenómeno del tema OVNI, no desde la tuerca y el tornillo como es el fenomenismo como tal, sino con unas implicaciones mucho más profundas de carácter a nivel de temas espirituales, aunque el tema OVNI no tiene nada que ver con lo espiritual. El otro tema tiene que ver con textos apócrifos. En los textos apócrifos que se descubrieron en Nag Hammadi y también en los rollos del Qumran, en el Mar Muerto, esa información había estado vedada básicamente hasta que sale en los años 40 y los años 50 este tipo de información, y que es muy contrario a la información que normalmente se conoce en los textos bíblicos. O sea, los textos bíblicos no hablan absolutamente nada de lo que verdaderamente hablan los textos apócrifos. Y el último tema que yo manejo tiene que ver con una línea de la Cábala, que tiene que ver con árbol de la vida y una información de la India, que la entregaron hace 2500 años, que se conocen los Tattvas, que es como una geometría sagrada dedicada a los elementos. Y ahí pues hay todo un arte y todo un estudio específicamente en ese nivel de ciencia espiritual. Y esas son las 3 líneas que manejo en esencia, ¿no? 3 líneas que tienen que ver con bueno, la cábala, lo último que dices, los estudios bíblicos que no son tan reales como se ha dicho, y lo que tiene que ver un poco con ovnis. Exacto. Un poco como tus 3 líneas, Alexander. Exacto. En el tema, sí, claro, con gusto. ¿Quieres preguntar o profundizo un poquito acerca de cada una de esas líneas? Te voy a preguntar, ¿cómo se te ocurre a ti? A ver, vámonos al mundo real. ¿Tú quién eres y cómo te dedicas a esto? Bueno, esto generalmente viene desde hace muchísimos años. Yo creo que parte de toda mi adolescencia hasta la edad que tengo ahorita, que son alrededor de 55 años, me he dedicado a estudiar
estos temas. Y esto nace, ¿no? Específicamente uno quiere llegar, como todas las personas que quieren llegar como a una información verídica, estudiar acerca del tema de la verdad sincera, que no tenga nada que ver con engaños, y es precisamente lo que me lleva a ser un facilitador con el tiempo, porque pues en este tema ya uno no se coloca títulos como los que acabamos de nombrar ahora, sino que básicamente llegamos a la conclusión de que si uno estudia una información que es fidedigna y que viene, generalmente la información que viene de antiguo es muy buena. La confusión que hay actualmente con las personas es todo lo que hay en la red de internet, que hay verdades a medias y, como te digo, hay mucha especulación precisamente tomando las verdades a medias, que es inclusive mucho más peligroso que la ignorancia del tema. ¿Por qué? Porque se tiende a confundir, y generalmente la mayoría de las personas que hacen este tipo de cosas lo que quieren montar es una secta, ya sea platillista o una religión nueva, o definitivamente lucrarse específicamente de ese tipo de información a través de la ignorancia de las personas que quieren y tienen sed de buscar información verídica y sincera. Pero este niño, ¿cómo se le ocurre esto? Bueno, el mismo destino va generando, digamos, los enlaces donde básicamente uno se empieza a comunicar con personas. Yo me acuerdo que cuando estaba en mis inicios, aquí no había internet, no existían parabólica, solamente había 3 canales de televisión y había aquí en Cali una emisora que hablaba específicamente del tema OVNI en ese tiempo. Y esos fueron mis primeros pininos hablando en radio acerca de ese tema. Y pues, lógicamente en ese tiempo pues no había tanta información como la que hay actualmente. De hecho, inclusive en esa época se hablaba de la historia de Billy Meyer, el contactado suizo que todavía existe, tenía alrededor de unos 84 años, y se sabía muy poco. Es que es más, aún todavía se sabe muy poco. Se sabe que lógicamente el contacto fue con personajes de las Pléyades, ¿cierto? Y que le entregaron información muy interesante, pero en ese tiempo la gente estaba muy interesada era en el platillo volador, en la tuerca y el tornillo, que cómo se transportan y bueno, cómo son físicamente. Pero de fondo, este señor ha recopilado digamos, un cúmulo de reportes conocidos básicamente, valga la redundancia, como reportes de contacto. Inclusive se montó una fundación conocida como la FIGU, a través del Senjatse Silver Center en Suiza, donde básicamente ya empezaron a publicar libros en diferentes idiomas. Desafortunadamente, aquí en el idioma nuestro, pues hay relativamente muy poca información. De hecho, yo pedí información a la FIGU y la FIGU me envió información en 4 idiomas, en alemán, en inglés, en japonés y en italiano. O sea que en español básicamente no recibí información para poder empezar a traducir. Entonces, o a transmitir, ¿no? Como tener como en cierta manera un contenido de información que tenga que ver con esta línea informática. Pero, ¿qué sucedió? Pues que nos dedicamos pues a la tarea de traducir esta información y hay un documento que tiene alrededor de 1865 páginas que están en PDF y de las cuales se han traducido ya más de 800 páginas. Entonces hay un gran contenido de información de lo que va de fondo de lo que es un contacto de tipo extraterrestre. En este caso, el caso de Billy Meyer, que ha sido estudiado durante muchísimo tiempo y hasta ahora no ha caído, digamos, o por lo menos no se ha podido confirmar que sea un fraude, porque definitivamente toda la tecnología que se utilizó, tanto en los años 80 como actualmente, siempre llegan a la misma conclusión, que las fotos son auténticas, que las muestras de metal son auténticas, que el sonido que fue grabado de algunos momentos en las naves también es auténtico y las fotografías que se tomaron. Lógicamente que un personaje como Billy Meyer, que entrega tanta información, tiene muchos detractores, y al tener estos detractores pues hay mucha gente especializada específicamente en desacreditar totalmente la información que él entrega. Sin embargo, los mensajes son muy claros. Hay un mensaje o un
un reporte de contacto que se llama el 251 y es, digamos, una información casi que de tipo profético. Aunque pues generalmente cuando nosotros hablamos de proféticos estamos hablando de acontecimientos que van a suceder y que ya se han presentado, que han acaecido, que se han cumplido algunos de ellos en este aspecto. Más sin embargo, ellos a esto no le llaman profecías, sino que le llaman reloj de eventos. Entonces, en el reloj de eventos le dan unas fechas específicas en las cuales van a suceder algunos eventos. No dicen con hora y día específicamente, pero sí dicen en el transcurso de esta época van a pasar estas cosas. Y realmente muchas de esas han sucedido y se han cumplido. Por ejemplo, en la época de los 80 más o menos. Déjame, eso me lo vas a contar ahora después de comerciales. Ok, con gusto. Ya regresamos con Revolturas. Estamos con Revolturas. Me estabas hablando de el reloj de acontecimientos que no es marcar hora, sino como si van a suceder, pero no hay tiempo ni hay horario. Exacto. ¿Cómo no hay fechas cronológicas pues con día y hora de que esto va a suceder, sino que ellos hablan de un reloj de eventos. Los eventos generalmente son eventos que marcan cosas muy importantes para la humanidad, ya sea en logros específicos del ser humano, en avances tecnológicos y de salud, pero también inclusive de acontecimientos bélicos que se pueden presentar como guerras y cosas así por el estilo. Entonces hay un primer reloj de eventos que a él le entregan en el año de los 75 más o menos, entre los 70 y los 80 básicamente, donde explica la caída de Shah de Irán, la muerte del mariscal Tito, el problema de la capa de ozono, que ahora pues básicamente todo el mundo conoce. En ese tiempo, después de que a él le entregan la información, 5 años después es que vienen a descubrir a nivel de la ciencia terrestre que hay un hoyo en la capa de ozono en este aspecto. Pero en el contacto 251, ellos en el año 1995 entregan otro reloj de eventos y básicamente es un reloj de eventos de acontecimientos que se van a presentar en la Tierra a lo largo de, inclusive, de los siglos, porque son muchos eventos. Entonces explican, inclusive hay una parte que en el momento de la traducción no se entendió en su momento antes de que sucediera este acontecimiento. Dice, y habrá un gran choque que logrará impactar al mundo y conmoverá fuertemente al presidente de los Estados Unidos. Entonces en ese momento pues no entendíamos qué tipo de accidente podría haber sido si de pronto era un accidente de tipo familiar que le afectara a él, pero que conmoviera al mundo también. Entonces la única interpretación fue cuando sucedió el tema de las Torres Gemelas, que se estrellaron estos aviones allí y que básicamente, lógicamente, conmovieron al mundo e impactaron muy fuertemente no solamente al presidente de Estados Unidos, sino a todo el globo terráqueo específicamente. Entonces, ellos van entregando ahí reloj de eventos de muchos otros acontecimientos, como en avances tecnológicos que va a tener el hombre, y también en el tema del viaje espacial, que el hombre de la Tierra a nivel de temas espaciales todavía es como un niño, un bebé que se está formando y que tiene que aprender muchísimas cosas. Pero también habla de que cuando empiece a dominar el viaje en el espacio, habrán, digamos, nuevas amenazas que vienen del espacio como una especie de virus o enfermedades totalmente desconocidas, que es precisamente por falta de conocimiento y la ignorancia del hombre a manejar ciertos asuntos en este aspecto del viaje en el espacio. Habla también de la conquista de Marte, específicamente el planeta, y los avances que se logran en este planeta y que descubren precisamente en este planeta instalaciones de antiguas civilizaciones que vivieron allí y que todavía están
pues que pueden ser operados en este aspecto, pues que se puede manejar todavía esa tecnología que existe allí. Habla también de aspectos de mutaciones genéticas que se van a realizar con el cerdo específicamente, dice con el marrano, dicen allí, y que posteriormente también van a desarrollar ciertos avances tecnológicos para las personas que no pueden manejar su cuerpo físico al 100%. Entonces los llaman en este aspecto los humanos robóticos. Y de ahí para ahí una cantidad de acontecimientos, inclusive llega un momento en que ellos explican que este sol, inclusive hay un documental que aparece en los registros pues, de los canales que ya conocemos, que explica que básicamente el sol que alumbra este sistema solar ya está bastante anciano y que está, digamos, en sus etapas finales. Finales dentro del proceso cósmico, que el tiempo cósmico es muy diferente al tiempo que nosotros vivimos aquí en la Tierra, pero que en el momento en que este sol ya termine su ciclo de vida, lógicamente van a suceder muchos acontecimientos en los cuales él va, digamos que, como a encogerse y después a explotar, y que generará nueva vida a partir de esa explosión, y lógicamente desaparecerán muchos planetas del sistema solar en ese proceso. Para ese tiempo, y estamos hablando de que faltarán muchos, tal vez milenios, para que eso se logre, porque el hombre apenas está logrando, digamos, la experiencia de la conquista del espacio. Solamente hemos ido a la Luna y ahora se han empezado a hacer otros viajes directamente hacia otros planetas, el más cercano, pues digamos que Marte. Entonces, cuando eso suceda y que este sistema vaya a desaparecer a través de ya la parte final de la vida del Sol, pues el hombre tendrá que haber desarrollado ya una técnica y un dominio sobre los viajes espaciales para poder encontrar nuevos planetas habitables. De hecho, desde ya el hombre empezó a hacer este trabajo con sondas que han empezado a enviar por el espacio para descubrir lo que se conoce como exoplanetas, y de los cuales han descubierto una gran cantidad que desconozco hasta el momento cuántos en números exoplanetas son muy similares al sistema de la Tierra para poder albergar vida específicamente de una migración que se pueda generar a través de lo que pueda suceder aquí en el planeta. Bueno, en esencia hay mucha información. Alexander, a ver, déjame hacer un poquito, increíble lo que me estás contando, pero déjame hacer un poquito de abogada del diablo. ¿Por qué creer? ¿Por qué esto sí es verdad? Bueno, una de las digamos, puntos importantes ha sido cuando ellos han marcado reloj de eventos anteriormente. Por ejemplo, en los 80, entre los 70 y los 80, entregaron un reloj de eventos, que es lo que comenté, y que comentaron la caída de Shah de Irán, la muerte del mariscal Tito, el problema de la capa de ozono, y eso por nombrar un puñado de información con respecto a ese tema. Ahora, con la nueva información que entregaron a partir del 90 al 95, con los relojes de eventos que hablan inclusive hasta allá de la terminación del sistema solar, pero que no va a ser ni hoy, ni mañana, ni en unos años, sino que pasarán muchos siglos o tal vez milenios para que eso llegue a suceder, han marcado unos acontecimientos en el reloj de eventos que todos se han cumplido. Inclusive hay personas que se dedican en esencia al estudio de esos acontecimientos y los entregan con lujo de detalles cómo sucedieron y cuáles fueron los aspectos que se cumplieron dentro de la información que ellos entregaron. Digamos que si dentro de la información que entregaron a través del primer contacto que tuvieron con él, que fueron, estoy hablando de Billy Meyer, que fueron, dejarse grabar con videos pues, de Video 8 de aquella época y poder analizar toda la información que entregaron con metales que no tienen aleaciones como la que normalmente nosotros hacemos acá, y el reloj de eventos que entregan. O sea, hay muchas cosas que son ciertas dentro de la información que ellos han entregado y que se pueden, a través de ese seguimiento, ir corroborando cada uno de los eventos que están sucediendo. Pero hay uno que es muy espinoso en este aspecto y que entra dentro de la información que tú quieres que
abarquemos en este punto del programa, que es precisamente cómo funciona el tema religioso a través de estos informes y qué pasa con el personaje conocido como Jesús con respecto a la información que entregan estos personajes. Y wow, ahí, mejor dicho, es el tema, digamos, yo considero más espinoso y más delicado de manejar, porque es tocar una fibra sensible para las personas a nivel religioso, y que definitivamente hay que salirse del tema religioso para no estar polarizado dentro de la información de la investigación que han hecho algunos personajes, digamos, de aquí mismo, ¿no? O sea, personajes muy estudiosos, como el caso de Antonio Piñero y el caso de Mario Viglino, que están explicando, simplemente Viglino traduciendo y leyendo la Biblia ha llegado a una cantidad de conclusiones que tienen a muchas personas como wow, en shock. Y este señor Antonio Piñero, que fue, digamos, redactor o que tuvo alguna participación en estas revistas muy conocidas como Año Cero y Más Allá, es un catedrático que tiene muchos títulos, o sea, decimos, está muy bien preparado, y que cuando van a hablar del tema de Jesús en España, lo invitan a él precisamente porque él explica unas cosas muy interesantes que no tienen que ver con religión y tampoco tienen que ver con extraterrestres, pero dentro de la información que entregan los pleiadianos, ¿sí? O sea que en ese momento es como si se hubiera juntado a conceptos religiosos y extraterrestres, por decirlo de la manera más simple y más elemental. Es decir, es juntando como dos partes que aparentemente no tendrían nada que ver. Exacto, o sea, es como ¿qué papel, digamos, juega la religión, o desde qué punto de vista ven o tienen ellos el concepto de la religión con respecto al hombre de la tierra. Y la, digamos, tergiversación que se ha generado a través de los siglos por los que empezaron a manejar o a manipular la información religiosa. Y de hecho, digamos que es muy bien, digamos, visto en el sentido, digamos, si lo analizamos desde la época de la conquista, aquí en nuestros pueblos americanos. Cuando llegaron los españoles, pues básicamente nuestros indígenas pensaron que ellos eran los dioses que habían prometido volver, y resulta que no eran los dioses, sino que vinieron fue básicamente a hacer lo que ya sabemos y generar un proceso de esclavitud solamente por enriquecimiento específicamente de estos personajes. Entonces, esto también está sucediendo, digamos, con el tema de la religión, y sobre todo en el tema del cristianismo, que es bastante complejo, y actualmente pues lo que están saliendo a borbotones, digamos, nuevas, digamos, sectas religiosas, cogen como, digamos, como columna vertebral de manipulación informativa la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y sobre todo la imagen principal en el Nuevo Testamento que tiene que ver con Jesús. Y hay un contacto, un reporte de contacto, que no recuerdo qué número es, pero en ese reporte de contacto habla precisamente del viaje en el tiempo y la oportunidad que se tuvo en ese proceso del viaje en el tiempo de precisamente poder este señor Meyer hablar o conocer directamente al que actualmente conocemos como Jesús, pero que en ese tiempo no se llamaba Jesús, sino que tenía otro nombre y se llamaba Immanuel o J. Manuel o G. Manuel. Y ahí hay un diálogo muy interesante explicando qué fue lo que sucedió con el tema del cristianismo y quién definitivamente fue el inventor del cristianismo. Y, bueno, Alexander, eso está muy interesante, pero se me acabó el tiempo. Quiere decir que vamos a continuar, pero increíble. La única recomendación que les hago a quienes nos están viendo y escuchando es mente abierta, listos para aprender, para desaprender y para conocer nuevas miradas. Alexander nos está hablando de algo increíblemente sorprendente, pero para eso es el mundo. No se olviden que aquí les hemos repetido muchas veces, la mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Por favor, continúen con nosotros la próxima semana.
Alexander, muchas gracias y a ustedes que la pasen bien. Gracias, doctora, por la invitación y un saludo a todos los televidentes.